Capítulo 5. El viaje desde Hogwarts de regreso a King's Cross fue mucho más tranquilo que en la otra dirección. Harry todavía estaba muy molesto por lo que había oído y le habían dicho y no había hablado mucho. Sus amigos lo habían comentado, pero curiosamente fue Daphne quien lo abrazó fuerte antes del descanso y le susurró al oído: sea lo que te ha estado molestando, te sentirás mejor. Después del descanso. Se lo diré a Draco durante el descanso. Solo necesito respirar un poco primero. Draco le había contado a Harry un poco sobre qué esperar en casa de los Malfoy. Al parecer, nunca habían celebrado la Navidad, como le dijo Draco a Harry en el viaje a Hogwarts. Sin embargo, como muchos otros lo hacían, enviaban regalos a sus amigos. En Año Nuevo se entregaron regalos familiares para empezar el año con buen pie. La Navidad en sí sería más bien un asunto solemne, en el que la familia celebraría una pequeña ceremonia para marcar la época especial del año. Se trata del poder y la posibilidad de cambio, ¿sabes? Yule es la noche más larga, y después de eso, las noches comienzan a cambiar y a cortarse. Así que nos concentramos en cómo podemos cambiar y utilizar el cambio para beneficiarnos. Harry acababa de hacer un HMMF, sin estar muy seguro de qué decir a eso. Sonaba interesante, pero no estaba seguro de lo que significaba prácticamente para él. Draco acababa de seguir hablando. Y ocurre lo mismo con el solsticio de verano. Aunque en invierno celebramos nuestro lado más oscuro, y en verano celebramos nuestro lado más claro. ¿Qué quieres decir con oscuridad y luz? Harry había preguntado, intrigado. Bueno, es como las emociones oscuras. Odio, ira y tristeza. Las celebramos ahora. Y en verano celebramos la felicidad y el amor y cosas así. Padre hablará de ello después de nuestro banquete, siempre lo hace. Genial, había dicho Harry. Eso sonó interesante. ¿Tus padres nos recogerán en la plataforma?, le preguntó Harry a Draco. Estaban sentados en el compartimento del expreso de Hogwarts. Theo, Blaise y Pansy estaban con ellos. Crabbe y Goyle estaban quién sabe dónde, y Daphne y Drake se habían dirigido al baño. Por supuesto, Draco sonó escandalizado ante la pregunta. ¿No nos dejarían simplemente para encontrar el camino de regreso? No, quise decir no importa, las otras ideas son estúpidas. ¿Qué van a hacer ustedes durante las vacaciones?, preguntó Theo, sonando aburrido. No sé. Probablemente simplemente pasan mucho tiempo juntos. Vuela un poco si no está tan mal. Draco respondió: de hecho, ¿por qué no vienen a ver un partido de Quidditch? Estoy dentro, dijo Blaise rápidamente. Si no salgo un poco de mi casa, mi madre me volverá loco. Le encanta organizar fiestas y esas cosas en esta época del año. Eso realmente no suena tan mal, dijo Pansy. Sería mejor si hubiera alguien más cercano a mi edad allí, pero nunca lo hay. Solo tengo que escucharlos hablar de política toda la noche y se vuelve aburrido muy rápido. ¿Qué hace?, preguntó Daphne, habiendo entrado justo a tiempo para escuchar el final de la frase de Blaise. Blaise entretiene a los invitados de su madre, dijo Theo con una sonrisa. Oh, no tengo que entretenerlos, solo tengo que parecer un joven atento y perfectamente educado, dijo Blaise, mientras todos los amigos de mi madre hablan de lo guapo que soy. ¿Puedes culparlos?, Tracy preguntó inocentemente, y el compartimiento estuvo en silencio por un segundo antes de que estallara una risa estridente. Oh, mi hombre guapo, dijo Theo en falsete, mientras fingía desmayarse. Por favor, hazme compañía. Las risas continuaron y pronto todos estaban haciendo chistes a expensas de los demás. Harry sonrió. Este sería un buen descanso, solo necesitaba alejarse de Hogwarts y no pensar en todas esas cosas que había escuchado por un momento. ¿Qué? ¿No quieres pensar en cómo todos piensan que eres malvado? ¿O sobre cómo el mago más grande de nuestro tiempo te dejó como un saco de patatas en la casa de unos muggles? La voz interior de Harry susurró insidiosamente. Había dejado de mencionar sus asesinatos en su mayor parte y, en cambio, lo presionaba y molestaba sobre otras cosas. El resto del viaje pasó rápidamente. Los amigos de Harry mantuvieron conversaciones y juegos de ajedrez y chasquidos explosivos la mayor parte del tiempo, aunque él tuvo aproximadamente una hora para leer. Al bajar del expreso de Hogwarts, Harry se sorprendió al ver al señor y la señora Malfoy esperando a Draco y a él. Es extraño ver gente a la que realmente parece importarle. Harry se preguntó por un momento qué hubiera sido si sus padres nunca hubieran sido asesinados. ¿Lo buscarían a él en lugar de a los Malfoy? ¿Habrían llegado temprano o se habría visto obligado a esperarlos? ¿Les importaría si él estuviera en Slytherin aunque fueran Gryffindors? ¿Todos ellos son malvados o pensarían como Weasley? Vamos, Harry.
Están esperando. Draco lo empujó un poco y Harry salió de sus pensamientos. Hacía muchos años que no fantaseaba con la vida con sus padres y no quería volver a hacerlo. Cogió su baúl y siguió a Draco fuera del tren. Tan pronto como se acercaron lo suficiente. La señora Malfoy agarró a Draco en un fuerte abrazo. Harry sonrió ante la evidente incomodidad de Draco. Claramente no quería que todos sus amigos lo vieran en este tipo de posición. Hola Harry, lo saludó el señor Malfoy con una pequeña inclinación de cabeza. Hola, señor Malfoy. Muchas gracias por permitirme acudir a usted, señor, es un placer para nosotros. Miró a su esposa e hijo Narcisa. Por favor, acompaña a Draco y su baúl, traeré a Harry. El señor Malfoy extendió su brazo. Nunca te has aparecido, ¿verdad, Harry? No, señor. Bueno, agarra a mi brazo con fuerza y prepárate para algunas molestias. Harry agarró el brazo del señor Malfoy y lo sostuvo con fuerza. 3, 2 y 1, presión, ser apretado. Todo su cuerpo fue aplastado hasta que sintió que iba a explotar y luego ya. Llegamos. Harry tropezó, sacudido. ¿Eso fue una aparición? Eso fue terrible. Había estado tan emocionado por la aparición. Desaparecer de un lugar y aparecer en otro sonaba increíble. Pero eso fue horrible. El señor Malfoy debió haber visto algunas de las molestias en el rostro de Harry. La primera vez es horrible. Se vuelve mucho más fácil y menos doloroso, afirmó. Bueno, eso al menos. Parecía esperanzador para el futuro. Harry miró a su alrededor, la luz del sol ya no impactaba sus ojos. Su mandíbula se abrió. La casa a la que se enfrentaba podría ser un palacio, era así de asombroso. Era enorme, con enormes jardines a su alrededor. A través de la puerta y el seto, Harry podía ver grandes pájaros deambulando por el jardín y hermosas fuentes. Comillas, ¿es esta su casa, señor?, dijo Harry. El asombro atravesó su voz. El señor Malfoy miró su expresión y soltó una pequeña risa. Sí, lo es. Sean bienvenidos a la mansión Malfoy, dijo, mientras detrás de ellos se escuchaba un fuerte crack. Se podía escuchar. Harry se giró para ver a Draco y la señora Malfoy. Draco no parece enfermo en absoluto. Debe mejorar con la práctica. Harry siguió a los Malfoy a través de la puerta de hierro forjado, notando con interés los dragones tallados en ella. Caminó por el espacioso jardín hasta la casa, mirando a su alrededor con asombro y un poco de celos. Draco creció con esto, sabía que los Malfoy eran ricos, pero una cosa era saberlo y otra completamente distinta verlo. Entraron a la mansión e inmediatamente apareció una pequeña criatura, inclinándose ante ellos. Tenía aproximadamente la altura de las rodillas de Harry, con orejas increíblemente largas y ojos grandes. Dobby, lleva el baúl de Draco a su habitación y lleva el de Harry al dormitorio más cercano al de Draco, ordenó Narcisa a la pequeña cosa. Sí, señora. Tomó un baúl en cada mano y comenzó a caminar. Entonces Harry, ¿qué piensas, Draco?, preguntó Harry, echó otro vistazo a su alrededor. El interior de la mansión era tan elegante y espectacular como el exterior. Había un escudo de armas gigante junto a un gran árbol genealógico en la pared, y estaba iluminado por una enorme lámpara de araña que brillaba y despedía prismas. Y esa era solo la sala de entrada. Es increíble, dijo Harry, y lo dijo en serio. Draco sonrió ampliamente. Ven, déjame mostrarte tu habitación. Harry siguió a Draco por la gran escalera curva hasta el segundo piso de la mansión. El tercer piso es donde está el estudio de mi padre. Y la biblioteca, por supuesto. Draco sonrió ante la expresión de Harry. No te preocupes, Harry, habrá mucho tiempo para que lo revises. Quizás papá incluso te preste algunos libros. Y esta es tu habitación, la mía es la de al lado, dijo Draco, abriendo la puerta de la habitación de Harry. Era grande. Harry sintió que podría haber instalado 3 dormitorios del orfanato en él, y en cada uno de ellos había 3 o 4 personas. Es genial. Gracias, Draco, de verdad, por supuesto que lo es. Desempaqueta, quiero mostrarte los terrenos. Con eso, Draco se fue a su habitación. Harry miró alrededor de la habitación en la que se alojaría. La alfombra estaba ricamente decorada, con lo que presumiblemente era el escudo de la familia Malfoy extendido sobre ella. Los tapices pedían una inspección más cercana, parecían representar todo tipo de acciones heroicas e importantes realizadas por los Malfoy a lo largo de los siglos. Su cama parecía lo suficientemente grande como para tragarlo y era suave y acogedora. Al lado había una gruesa mesa de roble y encima un gran candelabro. Apóstrofo. Creo que voy a estar muy cómodo aquí, comillas, Harry. ¿Ya estás listo? Draco llamó desde su propia habitación. Solo un minuto, volvió a llamar y se apresuró a desempacar su propio baúl. Recuerden, muchachos,
Esta noche cenaremos temprano, así que no salgan por más de 1 hora aproximadamente. Está bien, madre, nos aseguraremos de ello. Draco tuvo un gran placer en mostrarle a Harry sus espaciosos jardines y campos y explicarle algunas de las historias detrás de ellos. La mayoría de sus historias involucraban a sus antepasados engañando a sus vecinos muggles para quitarles sus escrituras hasta que los Malfoy poseían todas las tierras circundantes. Algunas de estas historias fueron absolutamente divertidas. Y luego el muggle, Bacon Septimus Draco se reía y realmente no podía hablar y dice: sigo sintiendo que he olvidado algo. Los chicos se echaron a reír, Harry agarrándose el estómago. De repente oyeron un crujido y, frotándose las lágrimas de los ojos, vieron algo extraño parado frente a ellos. La señora Narcisa dice que los maestros Draco y Harry deben entrar. Ahora, dijo, sin dejar de mirar el rostro de Harry. Está bien, dijo Draco, todavía con alegría en su voz, dile que ahora comenzaremos a caminar desde el Prado del Este. Sí, maestro Draco, dijo la criatura con una reverencia, antes de desaparecer con otro fuerte crujido. Bueno, vamos Harry, ya escuchaste a Dobby. Levántate, tenemos que regresar ahora, dijo Draco, extendiendo una mano para que Harry se levantara. Draco. Harry preguntó, comillas, ¿qué es esa cosa? Dobby, la llamaste Omerlin. Harry, siempre olvido que creciste con muggles, dijo Draco, luciendo un poco avergonzado. Dobby es un elfo doméstico, comillas, un elfo doméstico, sí. Todas las buenas familias los tienen. Son nuestros sirvientes. Aunque Dobby está un poco más enojado que la mayoría, creo que he leído sobre ellos, dijo Harry lentamente algo acerca de que su magia funciona de manera diferente a la magia de los magos. Bueno, si se puede llamar así. Padre dice que no pueden usar magia para la mayoría de las cosas que los magos pueden hacer, comillas, y simplemente trabajan para ti. Puedes liberarlos, pero en realidad, ¿quién haría eso? Un elfo doméstico sin un amo sería como un mago sin varita. Simplemente no funciona. O comillas, usted lo consigue. Draco le dio un codazo a Harry, simplemente no funciona. Ja, maldita sea, ja, la cena de esa noche fue encantadora, pero sencilla. Es decir, simple, según los estándares de Malfoy. Harry todavía comía mejor que nunca antes de Hogwarts. Cuando llegaron al postre, tanto Harry como Draco estaban tratando de ocultar sus bostezos. Está bien, chicos, dijo la señora Malfoy enérgicamente. Dúchense si lo desean y váyanse a la cama. Pero Draco se queja sin peros. Habrá mucho tiempo durante el resto de las vacaciones para lo que quieras hacer, pero solo si estás lo suficientemente despierto para hacerlo. Se dirigieron a sus habitaciones y minutos después ambos estaban dormidos. Al día siguiente, la señora Malfoy llevó a los niños a hacer algunas compras navideñas. Harry compró regalos para todos sus amigos. Para Theo, compró un espejo que le haría comentarios burlones. Theo era notoriamente vanidoso. Para Blaise, le compró un nuevo juego de Wizard's Chess. Se había cansado bastante de sus constantes quejas sobre lo lentas y viejas que eran las piezas. Para Daphne, Pansy y Tracy había encontrado un juego completo de maquillaje. A mayúscula. Diferencia del espejo que le había comprado a Theo, los espejos de estos juegos en realidad le ofrecerían consejos. Compró un juego para cada uno de ellos. Había estado muy inseguro sobre qué comprarles a Crabbe y Goyle hasta que Draco le dijo que simplemente les comprara comida. Les compró enormes racimos de dulces, a los que les habían dado forma de frutas. Para Draco, encontró un libro sobre tácticas de Quidditch y otro libro sobre la historia de las familias nobles de sangre pura. Si bien no se los daría a Draco hasta Año Nuevo, no quería dejarlo para más tarde, cuando los encontrara ahora. Harry había gastado bastante dinero cuando todo terminó, pero realmente no le importaba. Nunca antes había tenido amigos en quienes gastar dinero. Demonios, nunca antes había tenido dinero para gastar. Quizás debería comprarle a Beasley un libro sobre modales. Riéndose para sí mismo, Harry agarró la mano de la señora Malfoy para señalar la aparición. Harry y Draco estaban sentados en un montículo cerca de un gran campo. Llevaban horas volando y estaban tomando un respiro. A Harry le encantaba volar y había decidido definitivamente probarse para el equipo de Quidditch de Slytherin el año siguiente. No era un Quidditch tan real cuando solo estaban él y Draco jugando, pero muchos de sus amigos vendrían en unos días a un juego de Quidditch. Harry, dijo Draco, con la voz un poco más suave de lo habitual. Comillas, ¿puedo preguntarte algo? Claro, dijo Harry, su corazón comenzando a acelerarse. Aquí viene. Bueno, probablemente será bueno hablar de ello con alguien que no sea profesor. Comillas, ¿qué te ha pasado últimamente? Las últimas semanas has estado muy retraída.
Daphne dice que está preocupada y yo también. Entonces todos están hablando de mí, preguntó Harry, las palabras venían rápidamente. Se le cortó un poco el aliento y sintió un extraño calor. Harry, eres nuestro amigo. Por supuesto, hablamos de ti cuando actúas extraño, dijo Draco, desconcertado. Harry se desinfló. Su ira se fue tan pronto como llegó. Tener amigos es mucho más complicado de lo que parece desde fuera. Es que... Bueno, estaba en la biblioteca y los oí hablar de mí, comillas. ¿Escuchaste a quién? Ese idiota Weasley y Granger, el traidor de sangre y la sangre sucia. Harry, realmente no tienes que preocuparte en absoluto por lo que tienen que decir, no es solo eso. Empezaré por el principio. Weasley dijo que Snape estaba tratando de robar algo, y Granger no le creería. Weasley dijo algo acerca de que Snape es malvado y que todos los Slytherin son malvados. Draco se rió. ¿En serio, Harry? ¿Eso te tiene molesto? ¿Sabes que todos piensan eso? No es nuevo. Harry simplemente continuó, ignorando la interrupción. Granger dijo que no todos podemos ser malvados porque el gran Harry Potter está en Slytherin. Luego Weasley comienza a hablar de que soy el peor de todos y que sobreviví al Señor Oscuro porque era un mago oscuro muy poderoso. Draco suspiró. Harry, en serio. Sé que escuchar a la gente hablar de ti no es agradable, pero en realidad no es tan malo. La forma en que has estado actuando, deprimido y comillas, no entiendes a Draco. No entiendes mi vida, entonces dime. Harry se había levantado y ahora estaba caminando de un lado a otro. Sabes que crecí en un orfanato muggle, pero no puedes saber cómo era. Me odiaban, Draco, me odiaban y temían porque podía hacer cosas que no tenían sentido. No tenía amigos. Ninguno. Cada vez que empezaba a ser amigo de alguien, les enseñaban a no ser amables conmigo. Hablaban de mí cada vez que algo salía mal, diciendo cosas como, el monstruo lo hizo o es culpa del bicho raro varios Draco, y la gente luchaba por no ser mi compañero de cuarto. Todos estaban tan asustados del monstruo que pensaban que yo estaba poseído por Draco, y todo empeoró cuando me defendí. Cuando mataste a José. Vamos, Harry, cuéntale a tu primer amigo que eres un asesino. Comillas, ¿cuándo qué? Preguntó Draco, fascinado. Había un niño llamado Joseph, dijo Harry lentamente, con voz apenas más que un susurro. Era el peor de ellos. Él y su pandilla hicieron de mi vida una miseria. Siempre burlándose de mí, siempre robando mis cosas. Echándome agua en mitad de la noche me golpeó. Me rompió la pierna una vez. Empeoró después de que la familia que me adoptó me trajo de vuelta. Me golpeó mucho, diciendo que era un demonio. Draco parecía horrorizado. Y se tapó la boca con la mano. Lo vi una noche. Estaba parado en lo alto de las escaleras. No podía verme. Quería bajar, probablemente por un poco de agua. Comillas, ¿qué hiciste? Susurró Draco. Solo quería que se cayera. Solo quería que se cayera y se rompiera el cuello. Harry se detuvo. Se quedó quieto por un momento, el recuerdo brillante y empalagoso en su mente. De repente voló hacia adelante. Como si le hubieran dado una patada. Recuerdo cómo quedó suspendido en el aire por un segundo. Cayó como si lo hubieran derribado. Murió. Yo lo maté. Soy un asesino. Draco, antes de darse cuenta, estaba llorando. Logró controlarse y se secó las lágrimas de la cara con la manga. Harry, yo no, Draco. Lo entiendo. No querrías ser amigo de un asesino, comillas, absolutamente idiota. Por supuesto, todavía quiero ser tu amigo. Ese muggle se lo merecía, y mucho peor también. No puedo creer que hayas tenido que experimentar eso, Harry. Lo siento mucho. Harry sintió como si le hubieran abofeteado. Draco no estaba huyendo con miedo, tratando de advertir a la gente sobre él. Draco todavía quería ser su amigo. Entonces, ¿por qué no le hablas del señor Roberts? Entonces mira si todavía quiere ser tu amigo, sucio, asqueroso. Harry, él era solo un muggle. Hiciste bien en hacerlo. Él era solo un muggle estúpido. Harry quería llorar de alivio. Draco estaba de su lado. Pero, cuando escucho a Weasley hablar así, todo vuelve a mí. Me lleva de vuelta a cuando yo, comillas, deja hablar a Weasley. Él no sabe nada. Debería tenerte miedo, Harry, eso es lo que los de su especie se merecen. Comillas, los de su clase, Harry, la gente como Weasley simplemente habla de lo geniales que son los muggles y de cómo debemos respetarlos y tratarlos bien. Lo que me estás diciendo ahora demuestra cada vez más que los muggles apenas son mejores que los animales. Luchan contra aquellos a los que tienen miedo, necesitan que se les muestre por qué deberían temernos. Harry no estaba muy seguro de a quién estaba hablando Draco al final, si de muggles o de Weasley, y estaba a punto de preguntar cuando Draco continuó.
Simplemente no puedo creer que te hayan dejado vivir con ellos. Eso le recordó a Harry cómo empezó todo esto. Realmente había sido su conversación con Hagrid lo que lo molestó mucho más de lo que había escuchado decir a Weasley. Draco, necesito contarte el resto de lo que me molestó tanto. De acuerdo, después de salir de la biblioteca, me encontré con Hagrid. Literalmente, me encontré directamente con el bueno. Ver ese patán me molesta, así que puedo ver cómo me contó cómo me recogió de las ruinas de la casa de mis padres y me llevó con Dumbledore. Me dejaron en la puerta de entrada de mi tía Muriel. Me dejaron. Allí en medio de la noche, en una canasta, dijo Harry con amargura en su tono. Comillas hicieron que me dejaron, en una canasta, con una manta y una carta para mi tía diciéndole por qué tenía que acogerme. Ella me dejó en el orfanato porque odiaba la magia y era demasiado egoísta para criarme. Pero el mago que todos dice que el mago más grande del mundo me dejó en una puta puerta, Draco. Draco. Parecía absolutamente sorprendido. Harry simplemente continuó. Cuando Dumbledore llegó al orfanato, hizo que pareciera que me habían dejado allí debido a algún gran plan para evitar que los mortífagos me encontraran. Pero en realidad fue porque simplemente no se preocupaba por mí. Todo lo que pasé, la pesadilla que ha sido mi vida hasta Hogwarts, es porque Dumbledore no hizo más que dejarme en la casa de unos malditos estúpidos muggles. Harry, tienes que decirle esto a padre. Comillas, ¿por qué? ¿Qué puede hacer? Le pregunté a Snape sobre la adopción en el mundo mágico, y aparentemente que se joda Harry. Padre podría hacer que Dumbledore sea juzgado por eso. Y mis padres probablemente estarían felices de adoptarte. Comillas, en realidad bueno, estoy seguro. Pero incluso si no pueden adoptarte legalmente, aún podrías quedarte aquí durante los veranos. Mamá ya dijo algo al respecto. Harry simplemente no sabía qué hacer con esta información. Nunca había experimentado tanto amor y bondad. Su corazón se elevó con esperanza. Harry, después de la noche de Navidad, debes hablar con mi padre. Estará muy ocupado hasta entonces, pero después de eso, debes es un trato. Draco. Ya terminé de mantener todo esto oculto y en secreto. Puede que los Malfoy no hayan celebrado la Navidad, pero aún así tuvieron un banquete fantástico. Harry pensó que incluso podría rivalizar con la comida de Hogwarts, y Draco le había dicho que Hogwarts tenía un ejército de elfos domésticos trabajando allí. Después de la cena, el señor Malfoy se levantó. Estaba a la cabecera de la mesa, con el fuego crepitando alegremente detrás de él. Esta noche marcamos el cambio de las estaciones. Esta noche marcamos el cambio. Para sobrevivir uno puede permanecer estancado. Para prosperar, para ser líder y cabeza debemos ser capaces de cambiar, y debemos controlar el cambio. Hizo una pausa para tomar un sorbo de brandy, su sombra bailando sobre la pared. Esta noche, marcamos nuestras emociones. Marcamos las emociones que nos hacen humanos y nos dan poder. Sentimos nuestro odio, sentimos nuestra rabia. Sentimos nuestra lujuria, nuestro miedo, nuestra tristeza, nuestro deseo de infligir dolor. Marcamos estas porque son nuestras para controlarlas. Nosotros controlamos nuestras emociones, ellas no nos controlan. Esta noche, honramos las partes de nosotros mismos que debemos mantener encadenadas para usarlas periódicamente y agradecemos a nuestras partes más oscuras por nuestro éxito. De repente se giró, su túnica volando detrás de él y arrojó su copa de brandy al fuego. El cristal se hizo añicos y las llamas aumentaron por un momento. Esta noche celebramos aquello que nos da poder, dijo, todavía frente a las llamas. Esta noche celebramos aquello que nos separa de los débiles. Esta noche celebramos aquello de lo que los tontos se esconden. Se giró de nuevo y miró alrededor de la mesa. El resto de esta noche es para meditar. Piensa en cómo ser poderoso. Harry siguió a Draco hasta sus habitaciones. Intentó decir algo, pero Draco rápidamente lo hizo callar. Se sentó en su cama pensando en su vida y en las cosas que había hecho. Las personas que respetaba y agradabanle decían que había hecho bien en matar a esos muggles. Siempre le habían enseñado que asesinar estaba categóricamente mal. Las palabras de Lucius resonaron en su mente. Hay que usarlos. Había estado sintiendo ira cuando mató a Joseph. Había sentido el deseo de infligir dolor cuando le hizo lo que le había hecho al señor Roberts. Apenas mejor que los animales. Es necesario mostrarles por qué deberían temernos. Las palabras de Draco hablaron en su mente. Se lo merecían. Ese era Snape. Tenían razón, se dio cuenta Harry con la mente más clara que nunca. Había tenido razón al matar a esos muggles. Se lo merecían. Un gran peso pareció levantarse de los hombros de Harry, uno que nunca se había dado cuenta que llevaba. Quería reírse, el mundo entero parecía más brillante. Había tenido razón.
No necesitaba llevar consigo el cadáver de José. Joseph provocó su propia muerte, y también la del señor Roberts. Deja que Beasley hable de él, ¿qué sabía él sobre las dificultades? Minutos después estaba dormido, con una pequeña sonrisa en su rostro. El partido de Quidditch fue muy divertido. Theo, Blaise, Crabbe, Goyle y Daphne jugaron, con Tracy y Pansy simplemente mirando y abucheando. Tracy y Pansy se habían negado a jugar a pesar de que eso hubiera significado igualar los lados, pero lo hicieron funcionar haciendo que Harry cambiara de equipo de vez en cuando. Jugó como buscador o cazador y descubrió que realmente podía defenderse en esas posiciones. Algunas veces, cuando había sido buscador, incluso atrapó la snitch antes de que Draco, que había estado jugando durante la mayor parte de su vida, lo lograra. Theo logró convencerlos a todos de darse un chapuzón en la gran piscina, a pesar de que era pleno invierno. Por supuesto, el agua en sí estaba tibia, pero salir de ella al aire gélido era algo completamente distinto. Voy a matarte por esto, Theo, dijo Daphne, castañeteando los dientes mientras se abrazaba a sí misma para tratar de mantenerse caliente. Realmente no está tan mal, gritó Tracy desde el otro lado de la piscina, solo necesitas ignorar el frío. Ignora el frío, dice, refunfuñó Daphne, comillas, ¿cómo se supone que debo hacer eso? Solo piensa en el fuego, el chocolate caliente y todas las cosas calientes esperándonos adentro, ofreció Harry. Si tenemos todo eso esperando adentro, ¿por qué estamos aquí afuera? Ella preguntó. Buen punto, dijo Harry, sintiendo que se iba a congelar. Oye Draco, voy a entrar para cambiarme. Draco simplemente los despidió, y se puso a reír por algo que Crabbe había hecho, y Harry y Daphne se dirigieron a la casa. Harry llamó a Dobby, unos minutos más tarde, él y Daphne estaban sentados frente a un fuego cálido con tazas de chocolate caliente humeante. Gracias, Dobby, dijo Harry y se sorprendió bastante cuando el elfo doméstico rompió a llorar. El maestro Harry incluso le da gracias a Dobby, como si Dobby fuera digno, dijo el loco antes de desaparecer. Harry miró a Daphne desconcertado, pero ella solo se reía entre dientes. Draco ha estado diciendo que su elfo doméstico está loco durante años. Siempre pensé que simplemente necesitaba algo de que quejarse, dijo. Ha sido bastante normal, aunque me mida mucho, comillas, ¿qué puedes esperar? Eres realmente famoso. Probablemente incluso criaturas como él estén enamoradas de ti. Harry tomó un sorbo de su chocolate caliente. Realmente estuvo delicioso. Me alegró mucho, Harry, parece ser mucho más tú mismo, dijo Daphne, un poco más tranquilamente de lo que había estado hablando antes. Sí, solo necesitaba algo de tiempo. Supongo, comillas, lo que realmente pasó, preguntó suavemente. Simplemente escuché a Beasley hablar de mí y me molestó. Y luego aprendí un poco más sobre cómo llegué a vivir en un orfanato y me dolió mucho. Harry podía sentir la ira aumentando. Contrólalo, como dijo el señor Malfoy. Guárdalo hasta que sea útil. Comillas, que aprendiste, ese Dumbledore hace estupideces, y otras personas terminan pagando el precio. Es su culpa que yo viva ahí. Daphne guardó silencio y tenía una expresión pensativa. Bueno, en realidad es solo para el verano, ¿verdad? Tal vez puedas quedarte con Draco entonces, o incluso con Theo Blaise. Comillas, ¿qué pasa contigo? Harry dijo a la ligera. No creo que a mis padres les agradeciera mucho que trajera a un niño a casa para las vacaciones, dijo seriamente, y ambos se rieron. Draco, fiel a su palabra, le mostró a Harry la biblioteca de la familia Malfoy. Como el resto de las habitaciones de la casa, tenía el escudo de la familia Malfoy pintado encima de la puerta, aunque la biblioteca tenía las palabras Ex Libris grabadas justo encima del escudo de armas. Fue asombroso. Harry inmediatamente supo lo que quería tener en su propia casa algún día. Las estanterías. Llegaban hasta el techo alto, con sillas al lado que Draco dijo que te elevarían hasta el estante que deseabas con solo tirar de una palanca. Las estanterías cubrían las paredes y había mesas de roble finamente repujadas junto a cómodos sillones. Definitivamente tenía menos libros que la biblioteca de Hogwarts, pero se sentía mucho más acogedora. Ese estante en adelante son todos libros sobre las artes oscuras, dijo Draco, señalando un estante que estaba una o dos cabezas más alto que ellos. Mi padre dijo que podría empezar a leerlos una vez que comience Hogwarts. No he tenido, aunque aún hay muchas posibilidades. La mandíbula de Harry cayó. Eran más de la mitad de los libros que había en la habitación. Comillas, pero no son ilegales las artes oscuras, Harry dijo, quiero decir, tu padre no puede meterse en problemas. Esas leyes son estúpidas. De todos modos, simplemente poseer los libros no es ilegal todavía. Sin embargo, mi padre dice que van en esa dirección.
Comillas no está preocupado como si tuvieran las agallas de asaltar la mansión Malfoy. De todos modos, padre dice que una buena donación se encarga de todo bueno Draco, si tu padre te permite, veremos algunos de estos libros. Vaya, Harry, suena como una idea divertida. Al menos por una vez, los planes de tu libro involucran a alguien más. Pasaron horas mirando los libros, señalando las maldiciones particularmente groseras y espantosas. Comillas mira, esto te pone del revés. Las fotos son interesantes. Y mira esta poción. Dice que es la versión en poción del Imperius. Solo se puede eliminar con el antídoto también Esto te arranca la piel pero te mantiene vivo todo el tiempo. Dios, ¿te imaginas lanzar eso? Podría pensar en eso, dijo Harry, pensando en Weasley e inmediatamente sintiéndose un poco enfermo al pensarlo. Harry encontró un libro sobre la teoría de las artes oscuras e inmediatamente comenzó a leer. Parecía estar de acuerdo con lo que Quirrell le había dicho acerca de que las artes oscuras estaban impulsadas por emociones negativas. El autor parecía desdeñar otros tipos de hechizos, llamándolos pálidas imitaciones solo utilizadas por aquellos demasiado débiles e indignos de lanzar la verdadera magia. Fue realmente interesante, había una lista de hechizos normales al lado de sus contrapartes oscuras, y el autor se esforzó mucho en mostrar cómo cada uno de los hechizos oscuros era el más útil. El libro también tenía algunas palabras fuertes para aquellos magos que se preocupaban por los muggles. Los fuertes sobrevivirán, y esos tontos que complacen a los muggles y los de su calaña se muestran indignos de esa supervivencia. Comillas Harry dijo Draco, rompiendo la concentración de Harry. Comillas sí realmente creo que deberías hablar con padre. Regresaremos a Hogwarts la próxima semana y creo que es mejor si hablas con él más temprano que tarde. Pero, ¿qué digo? Cuéntale lo que me dijiste ayer. Bueno, puedes omitir todo el asunto con Weasley, pero cuéntale lo malo que es en el orfanato. Dile por qué has estado viviendo allí. Harry pensó por un momento. Comillas ¿crees que necesito contarle sobre lo que hice? Terminó en un susurro. Draco tenía una mirada muy calculadora en su rostro. Creo que sí, Harry. Depende de ti. Pero sería mejor. Si él entiende lo malo que es allí, puede ayudarte, Harry. Pero necesita saberlo. No quiero que piense mal de mí. Que me considere un asesino. Draco soltó una carcajada. Harry, te prometo esto, mi padre no pensará mal de ti por matar a un muggle. ¿Pensarías mal de alguien que mata a un cerdo? Es lo mismo comillas los cerdos no pueden pensar en Draco. Los cerdos no tienen sentimientos y los muggles apenas pueden pensar, en comparación con los magos. ¿Cómo pueden? Se están perdiendo la mitad del mundo porque no tienen magia, ¿cómo pueden pensar realmente? ¿Has visto su ciencia? Todo es una tontería. Hacemos cosas todos los días que han demostrado que son imposibles. Son como monos, Harry. Tienes razón, Draco, dijo Harry, sin querer discutir, es solo que ellos también son humanos. Si ellos son humanos, entonces nosotros no. Harry llamó a la puerta del estudio del señor Malfoy. Para ser honesto, se sentía bastante preocupado por esto. El señor y la señora Malfoy no habían sido más que amables y generosos con el Draco e incluso le dijo que le iban a comprar un regalo de año nuevo, pero aún así, abrirse tanto no era propio de él. Se lo había dicho a Draco, pero tenía mucho tiempo para acercarse lo suficiente a Draco como para sentir que podía confiar en él. Sabía que podía confiar en el señor Malfoy, pero saber algo y sentirlo en su corazón no eran exactamente lo mismo. Llegó la voz del señor Malfoy desde el interior de la habitación. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, Harry entró en la habitación. Ah, Harry. Draco. Dijo que querías hablar conmigo. Por favor, siéntate. Harry se sentó, retorciéndose un poco. Sentía el estómago como un cubo de serpientes. Porque acepté esto porque querías dejar de vivir en secreto. Eso es lo que le dijiste a Draco, de todos modos. Comillas ¿cómo puedo ayudarte? Harry. Draco dijo que debería hablar con usted, señor. He estado teniendo algunos problemas y dijo que usted podría ayudarme. El señor Malfoy levantó una ceja ante esto y luego dijo. Bueno, tal vez pueda hacerlo. Cuéntame qué ha estado pasando, por favor. Sabes que crecí en un orfanato muggle. El ceño del señor Malfoy se frunció mientras asentía levemente. Es un lugar horrible, señor. Me han acosado toda mi vida. Siempre solían molestarme y burlarse de mí, porque sucedían cosas que no tenían sentido para ellos a mi alrededor. Ahora sé que estaba haciendo magia pero no lo hice entonces, y tenía miedo de lo que estaba pasando y estaba sola, y la garganta de Harry se cerró. Todos sus instintos le gritaban que no mostrara debilidad,
que no confiara, pero los ignoró y se lanzó hacia adelante con la voz entrecortada. Hacían de mi vida una miseria. Cada día, cada noche pasaba algo más. Me golpeaban. Muchas veces, y cuando crecí la magia aparecía con más frecuencia, simplemente empeoró. Harry se detuvo cuando el señor Malfoy abrió la boca. Comillas, ¿qué quieres decir con peor? Las golpizas empeoraron, señor. Más a menudo y me golpearon más fuerte. Me rompieron la pierna. Se aseguraron de que cualquier persona nueva en el orfanato supiera que no debía sentarse a mi lado. Me robaban los libros y me arrancaban los libros, sacar páginas desde el medio, comillas, y nadie detuvo esto, nadie lo sabía, en realidad no. Todos sabían que algo estaba pasando, pero en realidad no les importaba lo suficiente como para hacer algo al respecto. Hay demasiados niños a los que cuidar. El señor Malfoy murmuró escoria muggle, y Harry continuó. Una vez fui adoptado. Me trajeron de vuelta, me tenían miedo. Harry, los muggles no saben nada. Por supuesto, te tenían miedo. Cuando eras niño, tenías más poder que ellos, ahora lo sé, señor, pero en aquel entonces no lo sabía. Solo sabía que había algo mal en mí y que era por eso, lo interrumpió Harry, secándose las lágrimas. Ninguna debilidad. Sin confianza. Él no te ayudará, especialmente si eres débil. El único niño, Joseph. Era el peor. Y lo maté, dijo Harry, murmurando al final. Estaba mirando hacia abajo, por lo que no vio la forma en que los ojos del señor Malfoy se abrieron y una mirada de sorpresa cruzó brevemente su inmaculado rostro. Fue rápidamente reemplazada por su expresión en blanco, pero había estado allí. Tú lo maté, señor. Solo quería que se cayera por las escaleras y muriera, y lo hizo. Hubo una pausa. Aquí viene. Me echarán de su casa, tal vez llame a la policía, quiero decir a los aurores, y luego. Bien hecho, dijo el señor Malfoy suavemente. Harry levantó la vista tan bruscamente que creyó oír su cuello crujir. Comillas, que él susurró. Bien hecho, Harry. Te deshaces de un enemigo. Por cómo lo describe, este niño merecía menos la vida que el muggle promedio. Él se buscó su destino. Así que te lo digo, Harry. Bien hecho. Harry estaba sorprendido, no solo por lo que el hombre había dicho, sino también por la sinceridad evidente en su voz. Yo, y luego estaba llorando demasiado para hablar. Avergonzado, intentó reprimirlo, pero no pudo. Como un río que se libera de una presa, sus lágrimas fluyeron torrencialmente. Pensé que ya había superado esto. ¿Por qué no puedo hablar de esto sin llorar? El señor Malfoy esperó pacientemente a que Harry terminara sus lágrimas. Para Harry, con las mejillas ardiendo de vergüenza, sintió como si hubieran pasado horas. En realidad, solo habían sido unos pocos minutos que le dieron al señor Malfoy tiempo importante para pensar. Harry, déjame decirte algo. Mi difunto padre, Abraxas Malfoy, se enamoró de una ciencia muggle. La ciencia de la evolución. ¿Cómo? Tú creciste entre ellos, asumiré que estás familiarizado con ella. Esto no era exactamente lo que Harry había esperado. Creo que sí. Como los humanos eran originalmente simios, así es. Mi padre creía, al igual que yo, que los magos y las brujas están un paso más allá de los muggles en el árbol evolutivo. Ya no somos la misma especie que ellos. Una cosa interesante sobre la evolución, los débiles mueren y los fuertes sobrevivir. Harry pensó en eso un poco. ¿Está diciendo eso los muggles, Harry? No merecen sobrevivir si no pueden luchar por ello. La supervivencia del más fuerte y nosotros estamos más en forma. No eres un asesino, Harry. Mataste a una bestia rabiosa. Deberías sentirte orgulloso. Bueno, primero déjame dejar de llorar cuando hablo de eso, y luego ya veremos si estamos orgullosos. De hecho, en un momento la caza muggle era un deporte común y perfectamente legal. Desgraciadamente, a nuestros gobiernos recientes no les gustan esos pasatiempos. Hubo unos minutos de silencio mientras Harry pensaba mejor en lo que quería decir. El señor Malfoy lo rompió primero. Comillas, eso es de lo único que querías hablarme, Harry. No, señor. Descubrí que la razón por la que crecí en un orfanato es porque Dumbledore era demasiado incompetente para llevarme a una familia que cuidara de mí. Intentó dejarme en la puerta de mi tía y mis tíos muggles, pero me entregaron al orfanato. Cuando me conoció en el orfanato, me contó toda una historia sobre cómo me pusieron allí para protegerme de los mortífagos, pero en realidad fue solo porque él hizo un movimiento estúpido. Primero, Albus Dumbledore a menudo hace ese tipo de cosas. Intentará encubrirlo todo y parecer lo mejor que le puede pasar a los magos. ¿Quieres que actúe en consecuencia? ¿Intentar llevarlo a juicio? No lo hará. Será fácil, pero puede satisfacer tu deseo de venganza. Quiero vengarme de él.
Ni siquiera lo sé, no señor, gracias. Draco mencionó esa posibilidad hace unos días, y lo pensé, pero... no lo quiero comillas porque no sería en todos los periódicos y radio. La gente ya me mira como su salvador, no quiero que me miren con lástima, eso es comprensible, gracias, señor. Lo que sí quiero es ya no tener que volver con esos muggles. Quiero darme en adopción, pero no sé cómo. El señor Malfoy pareció extremadamente pensativo durante unos minutos antes de hablar. Harry, la adopción en el mundo mágico es un procedimiento muy difícil. No puedo hablar como un experto, pero por lo que he oído es algo muy raro y complejo de hacer. Te daría los mismos problemas que los medios de comunicación, ya que rara vez se hace comillas en realidad efectivamente. Solo conozco un caso de adopción mágica que ha ocurrido en los últimos años, e incluso eso recibió un informe en El Profeta. Si algo así, involucrándote a ti, ocurriera, sería noticia de primera plana. Entonces, ¿qué puedo hacer, señor? No puedo volver con esos muggles, no puedes. No prometo nada, no antes de saber más, pero haré una investigación discreta. Tal vez Narcisa y yo podamos adoptarte informalmente si así lo deseas, dijo el señor Malfoy, todavía pareciendo perdido en sus pensamientos. Sí. Eso podría funcionar. Pasarías tus veranos aquí, sin necesidad de cambiar ningún documento legal. Tu bóveda podría permanecer bajo tu control. Sí, eso definitivamente podría funcionar. Mirando a Harry, le dio una pequeña sonrisa. Creo que a Draco le gustaría mucho eso. El corazón de Harry dio un vuelco. Los Malfoy están dispuestos a acogerme. ¿Me quieren comillas en serio, señor? Estaría dispuesto a hacer eso por mí, Harry, por favor. Sería un honor para mí hacer eso por ti. No podría, con la conciencia tranquila, permitir que te pudras entre los muggles. Tienes demasiado potencial para eso. Gracias, señor, muchas gracias. Harry comenzó a salir de la habitación cuando la voz del señor Malfoy lo detuvo. Harry. Cuando estemos en mi casa, puedes llamarme Lucius. Buenas noches. Harry yacía en la cama, mirando al techo. Esta noche el sueño estaba muy lejos de él. Era buscado. Alguien quería acogerlo. No cualquiera, sino los Malfoy, una de las familias mágicas más respetadas e importantes, estaba dispuesta a acogerlo. Cuando finalmente se quedó dormido, soñó con vivir con una familia que lo cuidara. Después de que Harry salió de su estudio, Lucius se quedó mirando la puerta cerrada por unos momentos, antes de sacudir un poco la cabeza y tomar un vaso de whisky de fuego en su mano. Tomó un sorbo y se rió entre dientes. Comillas, ¿quién lo hubiera pensado? Regresar a Hogwarts después de las vacaciones de Navidad fue una experiencia extraña para Harry. Había cambiado mucho en solo 2 semanas. No había escuchado las voces en su mente que le recordaban a Joseph o al señor Roberts. Desde que habló con Draco, se sintió mucho más seguro y feliz consigo mismo. Por supuesto, simplemente tomar un descanso para relajarse y divertirse habría hecho algo así, pero había hablado de algo que lo había estado molestando durante años. Todavía estaba sorprendido consigo mismo por la confianza que había depositado en Draco y Lucius, y que en realidad estaba feliz por eso. Harry había entretenido a Draco y a él mismo en el viaje de regreso en tren usando su nueva capa de invisibilidad para hacerles bromas a sus otros amigos. Fue realmente difícil no reírse de la expresión de Goyle cuando algo que no podía ver le quitó el pastel de caldero de sus manos. Sin embargo, finalmente se cansaron y se rebelaron. Harry les contó a todos cómo lo había conseguido mediante una lechuza poco después de Navidad, con una nota que decía que habían sido sus padres. Mientras todos gritaban y exclamaban, Theo hizo lo que resultaría ser un comentario desafortunado. Al menos fue desafortunado que hubiera sido tan estúpido como para decirlo mientras Daphne, Tracy y Pansy estaban en el compartimiento. Entonces Harry, vas a colarte en las duchas de chicas, había dicho mirando lascivamente. Las chicas en el compartimiento inmediatamente se alborotaron mientras todos los chicos se reían. Después de que Tracy le arrojara su tintero a Theo, le había hecho jurar a Harry que nunca usaría la capa de esa manera. Harry maldijo, por supuesto, pero estaba un poco molesto con Theo. La idea ni siquiera se le había pasado por la cabeza, y ahora Tracy lo miraba de manera bastante amenazadora. Volver al ritmo de las lecciones y su horario le tomó a Harry un poco más de tiempo del que esperaba. Al final de la primera semana estaba totalmente agotado, pero a mediados de la segunda semana ya había recuperado el ritmo. No pasaba mucho tiempo en la biblioteca. Lucius amablemente le había prestado el libro que tanto le había interesado, con la advertencia de que no lo sorprendieran, por lo que pasó mucho tiempo en su habitación, con las cortinas alrededor de su cama cerradas, leyéndolo.
Estaba a punto de terminarlo cuando se dio cuenta de repente. Puedo usar la capa de invisibilidad para leer libros en la sección restringida. Tal vez no pueda tomarlos prestados, quiero decir, quién sabe qué hechizos tienen, pero al menos puedo leerlos. Era la tercera semana del trimestre. Cuando Granger se le acercó en la biblioteca, Harry estaba sentado en un escritorio, trabajando en un ensayo sobre transfiguraciones cuando la escuchó decir su nombre en voz baja. Levantó la vista y vio a la chica de pelo tupido parada frente a él, cambiando su peso de un pie a otro con nerviosismo. Me preguntaba cuándo sucedería esto. No me sorprende que el bastardo pelirrojo no esté con ella. Es demasiado cobarde. Hasta ahí la casa de los valientes comillas. ¿Puedo ayudarle?, preguntó con voz gélida. Harry, quería disculparme. Lo que Ron dijo estuvo mal, y entonces, ¿dónde está? ¿Por qué te disculpas por lo que hizo? Él quiere hacerlo, pero está demasiado avergonzado para. Más bien, ¿no cree que se haya equivocado comillas? ¿En serio? Eso no es muy valiente de su parte, ¿verdad? Pensé que Gryffindor tenía que ser valiente. Él realmente se siente mal. Gracias, Granger. ¿Puedes largarte ahora comillas? Yo que preguntó, con expresión escandalizada en su rostro y confusión en su voz. Dije, ya puedes largarte. Puede que seas brillante, pero también debes tener problemas de audición. Comillas, ¿cuál es tu problema? Estoy tratando de arreglar las cosas y entiendo que, su voz se elevó un poco. Harry hizo una mueca. Madame Pince vendría corriendo ante eso. No entiendes nada, dijo, con una voz apenas por encima de un silbido. Crees que lo sabes todo, Granger, pero no sabes nada. ¿Quieres aprender algo? Toma, entiende esto. Estoy cansado, Granger. Estoy cansado de que la mitad del mundo me mire con asombro porque no morí correctamente. Estoy cansado de que personas como tu amigo idiota me miren con miedo porque, ¿adivinen qué? No morí correctamente. Estoy cansado de que la gente se estire para ver esto, dijo, apartando un rizo de cabello para dejarlo ir. Su cicatriz se ve claramente, y estoy cansado de ser mandón. Sé que todo es como tú, que quieres que el mundo entero encaje perfectamente en sus expectativas. Él la miró. Ella había dado un paso atrás durante su diatriba y estaba parada allí con la mano en la boca y los ojos brillando por las lágrimas. Ahora, dijo, tomando aire, vete a la mierda. Tengo tarea que hacer. La vio huir, sintiéndose bastante satisfecho consigo mismo. Durante las siguientes semanas, Harry adoptó una rutina con su tiempo en la biblioteca. Pasaría algún tiempo haciendo tareas escolares y leyendo, y luego usaría su capa de invisibilidad para colarse en la sección restringida. Su arsenal de hechizos definitivamente estaba creciendo. Desafortunadamente no pudo lanzar la mayoría de los hechizos que intentó. Por supuesto, no estaba probando las maldiciones de hervir la sangre o derretir el cerebro que había encontrado, sino hechizos más inocentes. Había un hechizo que podía abrir puertas incluso cerradas contra lo Amora, y no podía hacer que funcionara. Es cierto que no tenía una puerta contra la cual practicar, pero aún así, no parecía que estuviera funcionando. Sin embargo, las cosquillas y los maleficios de las piernas gelatinosas funcionaron bien. Draco incluso había aceptado practicar esos hechizos y algunos otros que habían encontrado, aunque nadie les había dicho que el Petrificus Totalus realmente dolía. Cuando le dijeron al profesor Snape que querían practicar hechizos, él les dejó usar una de las aulas vacías cerca de su sala común e incluso conjuró algunos muñecos para que practicaran hechizos. Harry estaba decidido a poder lanzar una maldición cortante para fin de año. Por el momento, su Diffindo dejaría una marca, pero no cortaría correctamente. Él y Draco también estaban bastante interesados en que el Protego trabajara para ellos. Estaba destinado a producir un escudo invisible, pero no pudieron hacerlo funcionar. Estoy seguro de que para este tipo de cosas simplemente necesitamos más tiempo, había dicho Draco un día. Probablemente tengas razón, pero no quiero esperar. Solo quiero poder hacerlos, ya había respondido Harry, a lo que Draco se había reído. Habían encontrado toneladas de hechizos que les encantaría aprender, pero que simplemente necesitaban dejar para más tarde para poder hacerlos correctamente. La nieve, que caía con bastante frecuencia, realmente le daba al castillo una sensación de cuento de hadas. También dio lugar a un montón de peleas improvisadas con bolas de nieve, que fueron particularmente interesantes una vez que se involucró la magia. Harry había encontrado un hechizo en algún libro de la biblioteca para disparar objetos y lo usó con gran efecto en la pelea de bolas de nieve entre Slytherin y Gryffindor. Estuvo particularmente satisfecho cuando golpeó al bastardo pelirrojo con tanta fuerza en la cara que lo derribó.
Un día a mediados de febrero, Harry se sorprendió al recibir una carta. La última carta que recibió fue de Hagrid, intentando disculparse. Había disfrutado mucho rompiéndolo en pedazos e intentando prenderle fuego. Había logrado prenderle fuego, pero también casi había prendido fuego a la mesa, lo que provocó que uno de los prefectos corriera, lo apagara y le quitara 5 puntos a Slytherin. Esta carta, sin embargo, parecía mucho más inteligente que cualquier cosa que el patán hubiera enviado. La lechuza parecía mucho más elegante y la carta tenía un escudo de armas en relieve. La lechuza había aterrizado frente a Harry y extendió su pata. Mientras Harry desataba la carta, Draco le dijo, «Oye, esa es Artemisa. Es la lechuza de papá. Me pregunto sobre qué te estará escribiendo. Probablemente de lo que hablamos en Navidad. Espero que sean buenas noticias», dijo, sin querer darle demasiada información al resto de la mesa cuyo interés había sido despertado por las palabras de Draco. Le dio a la lechuza un mordisco de su tocino y ésta se fue volando. Guardó la carta en un lugar seguro dentro de su túnica. No tendría oportunidad de leerla hasta después de defensa, entonces buscaría un lugar privado, lejos de todos los demás. La defensa ese día fue bastante interesante, pero Harry descubrió que no podía concentrarse en lo que decía el profesor Quirrell, a pesar de que quería aprender más sobre los efectos de múltiples hechizos que golpean el mismo objetivo. Después de clase, salió corriendo antes de que alguien pudiera intentar iniciar una conversación. Ya tenía que lidiar con Pansy, que quería saber todo sobre lo que Lucius le había enviado, y aunque no habían dicho nada, Theo y Blaise habían estado escuchando esa conversación con mucha atención. Tuvo que caminar muy silenciosamente desde el primer aula vacía que había probado. Peeves estaba allí, haciendo dibujos groseros en la pizarra y cantando. Harry tuvo suficientes enfrentamientos con el Poltergeist como para saber que, si lo notaban, le arrojarían trozos de tiza. Encontró otra aula vacía un poco más lejos y se instaló para leer. Comillas Harry, espero que esta carta te encuentre bien. No entraré demasiado en detalles ahora, pero como dije en Navidad, adoptarte formalmente en este momento resultará casi imposible. Además de los formidables obstáculos legales que tendría que superar, Narcisa y yo necesitaríamos recibir el permiso del director de su orfanato, el jefe de su casa y su director. La matrona del orfanato y Severus sin duda no resultarían problemáticos, pero Albus Dumbledore definitivamente sí lo sería. No solo es mi enemigo político, sino que es uno de los que siguen desconfiando de mí después de la última guerra. Sé que Draco y tú discutieron mi posición durante esos terribles días, y que Draco te contó los rumores que mis enemigos difundieron sobre mí. Albus Dumbledore es una de las principales causas de esos susurros. Hay otros obstáculos, pero pocos tan difíciles de cruzar como ese. Una vez que haya realizado su SWL al final de su 5º año, ya no será necesario su permiso. Sé que debe parecer que falta toda una vida, pero el tiempo pasará rápidamente. Tengo una buena noticia para ti. Como mencioné, la adopción informal parece ser una posible vía a seguir. Hablaré de todo esto con mayor detalle con usted durante las vacaciones de Semana Santa. Supongo que aceptará nuestra invitación una vez más. Asegúrese de que mi libro sea cuidado. Te permitiré llevarte otro después de Semana Santa si está en tan buenas condiciones. Si necesita ayuda para comprenderlo, hable con el jefe de su casa. Confío en Severus, y tú también deberías hacerlo. Lucius y, jefe de la casa Malfoy bien. Eso fue eso. Los Malfoy no lo adoptarían en el corto plazo. Sin embargo, lo de la adopción informal podría ser bueno. Por lo que Lucius había dicho, básicamente significaba que se quedaría con los Malfoy durante los veranos. Eso sería genial. Volvió a mirar la parte del libro y resopló. Claramente, Lucius nunca había visto con qué reverencia Harry trataba los libros. La idea de pedirle ayuda al profesor Snape parecía buena, ¿no le había dicho el hombre que si Harry quería hablar de teoría mágica con él debería volver después de Navidad? Bueno, era casi marzo. Definitivamente eso es suficiente después de Navidad. Entonces señor Potter, ¿qué quiere preguntar? Preguntó el profesor Snape. Bueno señor, tomé prestado este libro del señor Malfoy respondió, entregándole el libro en cuestión a su profesor, y solo tenía algunas preguntas sobre algunas de las cosas que dice. El señor Malfoy dijo que debería preguntarle si tengo alguna pregunta. El profesor Snape había abierto el libro en una página al azar y Harry notó la forma en que sus largos dedos acariciaban amorosamente la encuadernación. Comillas sí, y espero que hayas tenido cuidado con quien te ha visto con este libro. Por supuesto señor, solo Draco sabe que lo tengo aquí. Bueno,
Dice que las artes oscuras son la verdadera magia, y que siempre son más poderosas que otros hechizos. Me preguntaba si ese era realmente el caso. Y si es así, aunque sean peligrosos, ¿por qué no los usamos? El profesor Snape cerró el libro con un ruido sordo y pensó por un momento antes de responder. Pueden ser referidos como la verdadera magia, pero eso es más una hipérbole que cualquier otra cosa. Con respecto al poder, estás en lo cierto y en lo incorrecto. Snape parecía estar pensando profundamente ahora, con los ojos bien cerrados. Verás, la magia oscura Arts proporcionará un hechizo cortante mucho más poderoso que Diffindo. Sin embargo, cuando se trata de un hechizo inocuo como Wingardium Leviosa, las artes oscuras no ayudarán. Se llaman Dark por una razón cuando se trata de causar dolor y lesiones. Las artes oscuras son los mejores amigos y asesores de uno cuando se trata de las tareas del día a día, no tanto. El profesor Quirrell dijo que las artes oscuras están impulsadas por emociones negativas, dijo Harry, dirigiéndose a una pregunta que quería hacer. Tiene razón, al menos al principio. Comillas, señor. ¿Qué quiere decir con eso al principio? Preguntó Harry, confundido. Comillas, ¿recuerdas lo que tuviste que hacer para convertir una cerilla en una aguja? Potter un poco desconcertado, Harry tropezó un poco. Comillas, Mutatium. ¿Y tienes en mente cómo queríamos que se viera? Comillas, y qué más. Deseo de que cambie exactamente. Agitando su varita, Snape hizo aparecer una cerilla. Ahora cambia esto por una aguja, lo más rápido que puedas. Mutatium, dijo Harry, agitando su varita. Al instante, la cerilla se convirtió en una aguja. Dime, ¿tenías que tener un deseo tan fuerte de que el partido cambiara ahora como las primeras veces que hiciste el hechizo? Snape preguntó. No, señor, dijo Harry, comenzando a comprender. Lo mismo ocurre con las artes oscuras. Al principio, requieren emociones negativas conscientes. Harry imaginó que podía escuchar al profesor Snape poniendo comillas alrededor de esas palabras, pero después de la práctica y mucho uso, ya no requieren que el lanzador sienta y piense conscientemente esas cosas. Comillas, señor. ¿Podría explicar eso un poco más, por favor? Harry sintió que estaba empezando a comprender, pero no de una manera que pudiera expresar con palabras todavía. Cuando lanzaste Mutatium por primera vez, tuviste que pensar en varias cosas, cómo querías que se viera la aguja, cómo querías que cambiara la combinación, cómo querías que el hechizo te quitara la magia y provocara que ocurriera una acción. Muchos, si no todos, de estos pensamientos ocurren en un nivel subconsciente. Todavía ocurren, pero no eres consciente de ellos. Ah. Dijo Harry, asintiendo, una luz brillante se encendió en su cabeza. Es por eso que los magos y brujas más inteligentes son capaces de realizar la mejor magia. El poder mágico puro generalmente no entra en juego. Comillas, ¿qué quiere decir, señor? Pensaste mal. El 90% de las brujas y magos tienen aproximadamente la misma cantidad de poder mágico. Hay excepciones, como Dumbledore y el Señor Oscuro, que tienen mucho más poder que el resto de nosotros. También hay Skibbs, que tienen mucho más poder que el resto de nosotros, menos poder que el resto de nosotros. Entonces, ¿qué hace que un mago sea más capaz que otro? Es su inteligencia, su capacidad de pensar en tantas cosas diferentes a la vez y traducirlas de los pensamientos a la realidad, utilizando únicamente procesos subconscientes para hacerlo. Entonces, tú y Draco no podrán lanzar algo tan complejo como el Protego hasta que dominen su habilidad de pensar mientras lo lanzan. La razón por la que ese hechizo se enseña en años posteriores no se debe al poder requerido para lanzarlo, sino más bien el estado de ánimo requerido. Comillas, ¿nos ha visto practicando? Señor, comillas, ¿crees que permitiría que estudiantes tan prometedores como ustedes lanzaran quién sabe qué sin controlarlos? Un día ustedes también serán capaces de usar hechizos de desilusión. Tengo una capa de invisibilidad para ese señor, dijo Harry con descaro. Él piensa que soy prometedor. Eso es genial, comillas, y si lo tomara Snape, dijo, dándole a Harry una mueca de desprecio, la dependencia de objetos encantados te paralizará. Volviendo al tema que nos ocupa, alguien que sea competente en el uso de las artes oscuras podrá lanzarlas sin centrarse conscientemente en sus emociones negativas, pero las sentirá inconscientemente. Ahí radica el peligro de las artes oscuras. Artes, quien las usa demasiado estará en un estado casi constante de sentimiento subconsciente de rabia, odio y cosas por el estilo. Es por eso que los magos y brujas más exitosos son oclumenos. Comillas, ¿qué es una oclumens? Señor, la oclumancia es un arte mental. Está mucho más allá de tu nivel actual, Potter, por lo que puedes eliminar esas sabias ideas de inmediato. Harry se sonrojó un poco, a veces era como si Snape pudiera leer su mente.
Para dominar la oclumancia, uno primero debe dominar sus emociones y su mente. Esto es, obviamente, algo que la mayoría de los magos no pueden hacer, sin embargo, aquellos que pueden, bueno, les da acceso a habilidades que la mayoría de los magos no podrán hacer utilizar con seguridad. Entonces alguien que sepa oclumancia puede usar las artes oscuras, no hay problema, no del todo. Todavía necesitarán monitorear casi constantemente sus emociones, observar los cambios y controlarlos. Toda esta conversación es muy similar a lo que Lucius decía la noche de Navidad, señor. ¿Cree que alguna vez podré hacer oclumancia? Snape le dio a Harry una larga mirada inquisitiva. No me sorprendería. Obviamente estás muy ansioso por aprender, y el crecimiento en tu control mágico, aunque no es inaudito, sigue siendo impresionante. Creo que una vez que comiences a usar hechizos no verbales, tu control mejorará exponencialmente. No me sorprendería que en tu 5º año fueras capaz de realizar casi cualquier hechizo que decidas lanzar, y capaz de lanzar algunos de ellos de forma no verbal. Después de eso, si todavía lo deseas, probablemente serías capaz de aprender oclumancia. El corazón de Harry se disparó. Nunca antes nadie le había hablado de esa manera, creyendo en él. Creyendo que podría ser grandioso. Por supuesto, eso solo será posible si continúas haciendo grandes esfuerzos y trabajando duro en ti mismo. Si lo haces, lograrás grandes logros. Gracias señor, ahora, vete. Todavía tengo que marcar estas tareas de Hufflepuff. Harry se dirigió a la sala común con paso rápido. Esa conversación realmente le había dado mucho en qué pensar. Y lo más importante, le había dejado una sensación realmente buena. El profesor Snape cree que puedo lograr grandes logros. Él mismo lo dijo. El buen sentimiento se extendió por toda la siguiente semana de Harry, y luego lentamente se disipó, como sucede con esos sentimientos. Todavía se esforzaba aún más en sus clases y sus calificaciones lo demostraban. Al mes siguiente, estaba entre los primeros de su clase y entre los 5 primeros de todo el año. Esto tuvo la desafortunada desventaja de que sus amigos se quejaban de que pasaba demasiado tiempo en la biblioteca y haciendo las tareas escolares y que realmente debería pasar más tiempo con ellos. Empezó a procurar no pasar más de 1 hora al día en la biblioteca y se calmaron un poco. Hizo planes con Draco para ir a casa de los Malfoy durante las vacaciones de Pascua, como había sugerido Lucius. Tenía muchas ganas de pasar tiempo con Draco y todos sus amigos habían hecho planes para pasar un día juntos. Al menos ahora el clima es mejor, así que ninguno de ustedes podrá quejarse cuando los lleve a nadar, había dicho Theo, haciendo reír a todos. Porque siempre nos encontramos en la casa de Draco, comentó Blaise. Bueno, Blaise, dijo Draco, probablemente es porque tengo la mejor casa de todos nosotros. Realmente no había mucho que decir al respecto. Por lo que Harry había deducido, aunque algunos de sus otros amigos eran ricos, no se parecía en nada a los Malfoy. Ocurrió la semana previa a las vacaciones de Semana Santa. Harry estaba caminando hacia el salón de transformaciones desde la biblioteca. Estaba en un tramo de pasillo bastante desierto cuando un rayo de luz roja lo golpeó por detrás, dejándolo inconsciente casi al instante. Harry nunca escuchó ni vio nada malo, y estaba inconsciente cuando su atacante comenzó a